Decida, ¿verdad? Te voy a pedir que te pongas de pie ahora sí y puedas abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Preciosa palabra nos tiene el Señor en esta mañana. ¿Todos lo tienen? Juan 15, dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Palabra del Señor Jesús. Puede tomarse asiento nuevamente. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Gozosos? Amén. Levante su mano el que estuvo en la vigilia el viernes, a ver. Qué tremendo tiempo de adoración a Dios vivimos. ¿Cómo nos habló el Señor, no? Realmente vinimos expectantes, pero el Señor siempre, como hace siempre, dio mucho más de lo que nosotros esperábamos. Y nos habló acerca de estos 4 pilares que tenemos que tener como congregación. ¿Se acuerda cuáles eran? Comunión, oración y guerra espiritual, adoración y la santidad, por supuesto. Decíamos que Dios no nos llama a ser perfectos, porque Él sabe que no somos perfectos, pero sí nos llama a ser un pueblo diferente, ¿sí? Que tengamos siempre presentes eso en nuestro corazón, que tenemos que ser distintos y llenos del Espíritu Santo. Y sabe que empezamos a experimentar porque vienen nuevos tiempos sobre esta casa. El Señor está dando nuevos tiempos, nuevos aires sobre su casa. Y realmente cuando eso pasa tenemos que comenzar a prepararnos. Si usted quiere que entren cosas nuevas, ¿qué tiene que hacer? Sacar lo viejo, ¿sí? Mire, no venga a mi casa, porque en este momento en mi casa está conviviendo lo viejo con lo nuevo, porque estamos cambiando algunos muebles y todavía no tuvimos tiempo porque la semana fue demasiado movidita. Entonces están las cajas de los muebles nuevos conviviendo con los muebles viejos, así que es un laberinto. Pero si yo quiero que a mi casa entren cosas nuevas, me tengo que preparar. Tengo que preparar el espacio, tengo que sacar las cosas viejas para que eso nuevo de Dios realmente llegue e impacte sobre mi vida. Pero también tengo que prepararme en la fe, tengo que preparar mi corazón, tengo que preparar mi mente, porque ¿de qué sirve que Dios me dé cosas nuevas si yo lo voy a recibir en el estado anterior en que estaba? No sirve de nada. Entonces tenemos que entender que solamente van a venir esas cosas nuevas de Dios cuando nosotros estemos preparados. Y por eso en esta mañana yo te quiero hablar y hacerte entender acerca de los tiempos de podas por los que todos vivimos. Sabe que el ser humano, el cristiano, pasa por tiempos de pérdidas y por tiempos de podas. El tiempo de pérdida es algo que es irreparable. Por ejemplo, cuando sufrimos una pérdida en la familia, un ser querido, alguien muy cercano, es algo que aunque yo me quiera aferrar a esa persona, tengo que atravesar el luto, pero no hay vuelta atrás. No lo puedo regresar, aunque yo me aferre y viva pensando todos los días en esa persona, no hay vuelta atrás.
no va a regresar. Mire, cuando en el año 2011 fallecen mis papás, muy cerquita uno del otro, ¿no? Uno fallece en abril, el otro falleció en septiembre. Realmente fue un golpe, un cimbronazo, ¿no? Para toda la familia. Y obviamente que cuando usted pierde a un ser muy querido, hay una mezcla de dolor, de temor, de desesperanza. Yo era grande, ya tenía mis hijos grandes, pero me sentía huérfana en algunas situaciones. Y habían cosas que pasaban en mi vida y yo quería ir al teléfono para llamarlo y decía, ¿a quién voy a llamar si ya no están? Porque duele. Cuando uno pasa por un periodo de pérdida, duele. Pero tiene que aprender a aceptar esa pérdida. No a resignarse, tiene que aprender a aceptar la pérdida. Entender que a veces el Señor quita cosas de nuestra vida, nos hace alejar de personas de nuestra vida para darnos paso a una nueva dimensión en nuestra vida y sobre todas las cosas, a una nueva dimensión en nuestra fe. Pero el problema viene, mi hermano, cuando nosotros queremos recibir lo nuevo de Dios, pero aferrados a eso viejo, no lo queremos soltar. Cargamos, como decimos acá en Argentina, ¿no? Cargamos con el muerto. Y usted sabe que esa expresión de cargar con el muerto tiene base en hechos reales. En la antigüedad, cuando usted mataba a alguien, o sea, cuando alguien asesinaba a otra persona, no lo condenaban a muerte, pero lo condenaban a que usted literalmente arrastre con el muerto encima, ¿sí? O sea, le colocaban el muerto encima y usted tenía que ir caminando literalmente con el muerto. ¿Y qué iba a pasar? A través de las horas, ¿qué pasa con una persona que fallece? Se empieza a descomponer, se empieza a pudrir. ¿Y qué pasa cuando ese cadáver ya se empieza a pudrir y usted lo tiene encima? La podredumbre pasaba ¿a quién? Al asesino. ¿Y qué iba a pasar? Aunque no lo hubieran condenado a muerte, iba a tener una muerte segura. Porque él también iba a terminar descomponiéndose y muriendo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Cuando nosotros seguimos arrastrando lo viejo y lo queremos tener y no soltar sobre nuestras vidas, no solo terminamos debilitados, muchas veces nuestro corazón se ve alterado en su fe, se debilita. Comienza a pudrirse y eso que hiede por dentro sale por fuera. ¿Por qué? Porque no soltamos, porque no queremos prepararnos para esas cosas nuevas que el Señor tiene con nosotros. Pero sabe, el proceso de la poda es totalmente distinto. Usted sabe lo que es podar, ¿no? Cuando usted poda un árbol, ¿para qué se poda un árbol? Para que crezca más fuerte y para que lleve fruto, un mejor fruto, ¿sí? Y yo quiero que hablemos un poco de esto en la mañana, porque la poda es literalmente cuando el fruto es cortado para que esa rama produzca nuevos frutos mejores, más fuertes, fortalecidos. Imagínese que usted está haciendo algo, ¿sí? Tiene una empresa, le va bien, comienza a obtener resultados, pero de repente empiezan a bajar las ventas. Bueno, esa empresa entró, espiritualmente hablando, en un proceso de poda. Pero la poda no es para molestarnos, la poda no es para dañarnos, sino que la poda es para evaluar nuestros resultados y que podamos obtener resultados mejores, ¿sí? Dios permite siempre en nuestra vida que pasemos por estos procesos, por estos tiempos de corte, para realmente darnos cosas mejores, para hacernos entender que Él tiene cosas y experiencias nuevas en nuestra vida, que no nos tenemos que conformar con lo poquito que quizás experimentamos del Señor. Siempre tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, porque de esa manera nuestra fe también va a ser ensanchada y vamos a poder entender y nos vamos a poder mover en este nuevo
tiempo que el Señor quiere regalarnos en lo personal y también como iglesia, hermanos. Yo no puedo dejar de decir que en este tiempo como congregación hemos recibido poda. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos que nos sacaron lágrimas, momentos que fueron de sufrimiento, pero como todo proceso, el Señor lo usa para fortalecernos en la fe. Obviamente que uno no quiere pasar por eso. ¿A quién le gusta pasar por el sufrimiento? ¿Algún masoquista acá entre nosotros? Nadie. A mí no me gusta sufrir y a vos seguramente tampoco te gusta sufrir. Nadie quiere pasar por el sufrimiento, pero es necesario. ¿Usted sabe que las pérdidas se forman producto del dolor? ¿Sabía eso, la perla? ¿Vieron los collares de perlas que tan bonitos son? Bueno, hoy en día para nosotros relacionamos un collar de perla con la abuela, por ahí no es tan usual hoy en día que las mujeres usen collares de perlas, ¿no? Pero son hermosas. Sin embargo, para que esa perla se forme, la ostra, mejor dicho, el molusco que está dentro de la ostra, tiene que sufrir. ¿Sabe cómo se forman? Dentro de la ostra vive un molusco. Y ese molusco tiene la piel tan, pero tan delicada, que si a ese caparazón que lo está protegiendo le entra un granito de arena, un granito, ¿vio lo que es un grano de arena? Es ínfimo, y lo lastima, el molusco comienza a segregar esa sustancia viscosa que se llama nácar. ¿Para qué? Para cicatrizar su herida. Y empieza a envolver ese granito de arena, capa por capa, hasta que se forma la perla. Eso puede durar meses, hay distintas calidades de perlas, ¿sí? Puede durar unos meses o puede durar hasta 10 años para obtener una sola perla. Pero si la pobre ostra no sufría, nosotros nunca obtendríamos ni podríamos admirar esa perla. ¿Entiende? Y yo quiero decirte en esta mañana que el dolor en el Señor siempre tiene sentido. Decíselo al que tenés al lado. Tu dolor en el Señor siempre tiene sentido. Mire, si el Señor pudiera usar otra herramienta, otro método para hacerte crecer sin que sufras, yo te aseguro que el Señor lo haría. Pero los procesos de poda son necesarios para poder transformarnos, transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, entender y aceptar que lo que pasó ya pasó y que usted tiene que tener puesta su mirada en Jesús. Su mirada siempre arriba, su mirada en la fe en Jesús, porque la palabra nos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Amén. Así que cada crisis o cada poda que nosotros sufrimos la tenemos que enfrentar con esperanza, con tranquilidad en el corazón. Mire, la planta de la vid, por ejemplo, cuando da su primera cosecha, esas uvas, que se les llama uva de mesa, no son las uvas con las que usted después va a fabricar el vino. ¿Sabía eso? Yo no lo sabía. Hace poco lo descubrí. Esa primera cosecha que se levanta de una planta de vid sirve para decoración. Se usa mucho en estos tiempos, en Acción de Gracias, en las decoraciones navideñas, pero no son uvas para beber, o sea, para crear el vino. Y después de esa primera cosecha, se poda la planta, se poda la vid y aparece un segundo fruto. Y ese segundo fruto sí es para hacer vino. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una vez que la planta pasa por esa poda, el fruto se fortalece, el fruto se hace más rico, se hace mejor y por eso es que se usa ese segundo fruto. ¿Para qué? Para hacer el vino que algunos beben y les gusta. Sí, a mí en lo particular no me gusta, pero es una bebida muy, muy codiciada. Pero ¿entiende lo que le quiero decir?
Cuando somos podados, nuestro fruto se fortalece. Cuando somos podados, cuando pasamos a través de la prueba, tenemos y llevamos mejor fruto del que teníamos antes. Así que quiero que podamos ver y repasar lo que dice el Señor Jesús en este texto tan conocido en el libro de Juan, acá en el capítulo 15. Y quiero que podamos prestar atención a algunas cosas. Él dice, yo soy la vid verdadera, o sea que la planta de uvas, ¿quién es? Jesús. Y dice también que su padre es ¿quién? El labrador, ¿no? O sea que Dios Padre es el que cuida de la planta, de la vid, el labrador. Y dice también que Él corta todas las ramas o todos los pámpanos que no dan fruto. ¿Quiénes son las ramas o los pámpanos? Nosotros, ¿sí? Así que mire con atención, Dios corta toda rama que no da fruto, pero también dice que el Señor, que Dios poda o limpia a toda rama que sí da fruto. ¿Y para qué lo hace? Para que lleve un mejor fruto. Amén. O sea que o el Padre te corta o el Padre te poda. Y vos y yo tenemos que elegir por cuál de los dos procesos queremos pasar, porque es uno y otro. No podemos obviarlo. O el Padre nos poda para que podamos llevar mejor fruto, o el Padre nos corta. Yo no sé usted, pero yo quiero que el Señor me pode, yo no quiero que el Señor me corte. Y creo que todos los que estamos acá queremos eso nuevo de Dios. Yo no quiero pasar por un proceso de corte. ¿Vio cuando la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, mejor es que entres tuerto o manco al reino de los cielos que no entres? Bueno, se refiere a esto. Yo prefiero que Dios intervenga en mi vida y que corte personas, que corte lugares, que corte sueños, que corte trabajos, que corte aún emociones que Él sabe que no me van a ser beneficiosas, a ser cortadas yo del reino. ¿Me entiende? Si yo creo y admito que Dios es sabio, que Él nunca se equivoca, estoy admitiendo también que en su sabiduría Él conoce cuáles son las cosas que me están dañando. Y yo prefiero que el Señor intervenga y las quite de mi vida a ser quitada yo del reino. Amén. ¿Se entiende eso? Es fuerte, yo sé que es fuerte, pero es palabra de Dios, es lo que dice la palabra. Ahora, yo una pérdida la puedo llegar a entender, ¿sí? Porque está fuera de mi alcance cuando una situación de pérdida sucede. Ahora, lo difícil de afrontar es la poda, porque la poda ocurre mientras yo estoy dando fruto. ¿Se entiende? Entonces usted está, no sé, en su matrimonio, se casó, está todo bien y de repente entra el matrimonio en una crisis. O como le decía hoy con el caso de una empresa, usted tiene un emprendimiento, estaba lo más bien y de repente entra una baja en las ventas. Son tiempos de podas y es difícil aceptar esos tiempos de poda cuando yo estoy trabajando para el Señor, cuando le estoy sirviendo al Señor. ¿Usted sabe la cantidad de gente que se va en un tiempo así? Que deja las cosas de Dios, que se enoja con Dios, que decide que ya no tiene sentido seguirlo, ya no tiene sentido servirlo. Si yo te estoy sirviendo, Señor, si te estoy dando lo mejor de mi vida y mira cómo me tratás. Y tiran la toalla antes de que llegue lo bueno, de que llegue lo nuevo, de que llegue aquello que Dios tenía preparado para vos para bendecirte. ¿Y sabe cuánta gente hay también que no abandona al Señor? Sigue en sus caminos, pero sigue amargada. A través de todo el proceso de la poda, continúa amargada, sin entender que va a ser tu actitud la que alargue o acorte ese proceso de poda. Es la actitud de tu corazón, hermano,
hermana, el que va a hacer que ese proceso por el cual el Señor te está llevando y te está haciendo atravesar se acorte o se alargue. Un amado pastor que ya no está con nosotros, una vez me dijo, mira Marcela, todo lo que Dios tiene preparado para vos es hermoso, es grande, pero no se lo puede dar a esta Marcela con la que yo estoy hablando hoy. Yo tenía 19 años, hace mucho, ¿sí? Las cosas grandes, hermosas y buenas que Dios tiene para vos están del otro lado. Y yo lo miraba en ese tiempo y decía, ¿del otro lado de qué? ¿Del otro lado de qué? ¿Dónde están las cosas? Él me decía, tenés que atravesar el desierto, tenés que atravesar el camino y cuando llegues a la otra orilla, entonces esta Marcela que atravesó el periodo se va a ir y va a quedar la nueva, la que el Señor quiere, y a esa sí le va a dar y vas a poder disfrutar de todas las cosas que anhela tu corazón. Y si de algo te sirve el testimonio, mi hermano, yo te aseguro que fue así. Te aseguro que fue así. Hoy lo miro y me río. Me acuerdo de las palabras del pastor y digo, qué hermoso, cuánta sabiduría, qué razón tenía. Pero si usted le preguntaba a la Marcela de 19 años, le iba a decir, esto es una locura, ¿cuándo va a terminar? No quiero más. Yo también quería tirar la toalla, largar la toalla. Somos todos humanos y el Señor lo sabe. Pero el Señor te dice, iglesia, atravesá este proceso de poda, porque lo que te espera del otro lado, la gloria postrera, va a ser mucho mejor que la gloria pasada. Y vos lo tenés que creer, y vos lo tenés que atesorar en tu corazón. ¿Sabe cuando decidimos seguir avanzando por la vida, reteniendo cosas, aferrándonos a relaciones, a personas que quizás ya fueron cortadas de nuestra vida por el Señor, pero seguimos insistiendo en esa relación? Cuando nos aferramos quizás a trabajos que sabemos que ya ni siquiera sirven para bendecir o llevar el pan a nuestra mesa, pero nos seguimos aferrando porque nos da miedo encarar algo nuevo. Cuando nos seguimos aferrando a cargos, muchas veces, dentro de la vida cristiana, que ya no me sirven y donde no soy de bendición. Eso impide en nosotros que podamos obtener lo nuevo. Y vamos creando, sin querer quizás, ídolos en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra cortar que utiliza aquí el Señor viene de una raíz hebrea que es karat, la palabra, o karat, ¿sí? Que significa literalmente cortarle la cabeza a los ídolos. Y se usaba cuando los paganos se rendían al Dios vivo, al Dios de Israel. Y también la palabra karat se la usa para arrodillarse, lo voy a decir así, arrodillarse, doblar las rodillas en señal de adoración, ¿sí? Por eso le digo, cuando nosotros nos negamos a soltar lo viejo, vamos creando ídolos en nuestro corazón. Porque el Señor quiere que pasemos hacia el otro lado, que seamos diferentes, pero nosotros nos aferramos acá y a mí de acá no me sacás porque esta es mi zona de confort y es donde mi carne se siente a gusto. Pero la carne y la fe no son compatibles. Son como el agua y el aceite. O vivo por la carne o vivo por la fe. Si usted me pregunta a mí, viva por la fe. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, porque a veces nos lleva a hacer cosas que aún a nosotros mismos nos parecen locura, pero el Señor suple toda necesidad. ¿Me deja seguir dándole un ejemplo y un testimonio? Hace muchos años en la iglesia teníamos un programa que era Hay Vida en Jesús.
Entonces nosotros de acá íbamos como misioneros a países como Brasil, Uruguay, Paraguay, y esos países venían acá como misioneros. Y en ese tiempo trabajábamos de una manera distinta, teníamos 5 zonas celulares, ¿sí? Y a cada una de esas 5 zonas se iban repartiendo los misioneros que llegaban. Y obviamente cada zona se encargaba de ¿qué? De hospedarlo, de darle la comida, de darle el transporte y demás. En ese tiempo de la iglesia yo trabajaba con jóvenes, adolescentes y niños. Se imagina que no era una posición buena, ¿no? Porque quizás algunos jóvenes sí, pero la mayoría dependían de sus padres para poder darle de comer, hospedar y demás a esos misioneros. Y la mayoría de los padres estaban en otras zonas, así que ya ellos mismos iban a invertir, ¿sí? en estos misioneros. Y me acuerdo que en mi cuenta bancaria me quedaba muy poquito dinero, muy pero muy poco, pero quedaba. Y yo miré el calendario, estábamos más o menos a principio de mes, segunda semana. Y entonces mi carne decía, Señor, si yo entrego todo esto para la obra, yo me quedo sin viajar, sin comer, sin nada durante el resto del mes. Pero mi fe me decía, dalo, porque el Señor lo va a suplir, el Señor lo va a bendecir. Y lo hice, no lo pensé más. Cuando los chicos me decían, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No se preocupen por eso, ya está todo suplido. Y pasó. Al otro día, cuando llego a mi oficina, había un sobre, no podía abrir la puerta de hecho, ¿no? Y no podía abrir la puerta y no sabía qué era. Nadie sabía lo que yo había hecho. Quiero decirle eso. Eso fue algo entre el Señor y yo. No se lo conté ni siquiera a los líderes más cercanos. Ya está suplido, el dinero ya está, la comida ya está, pero nadie sabía de dónde había salido. Y usted sabe que cuando abro la puerta y miro por debajo de la puerta, vi un sobre. Me emociona. Y el sobre decía Marcela. Yo digo, qué raro, ¿qué será esto? Y cuando abro ese sobre, ¿sabe lo que encontré? 3 veces más de lo que yo había dado. 3 veces más de lo que yo había dado. Así que no me alcanzaba simplemente para ese mes, me alcanzaba para 2 meses más. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a confiar que cuando realmente usted pone su mirada en Jesús y deja de aferrarse a su egoísmo, Dios le da? Y le da multiplicado, mi hermano. Así que no, para Él. Para Él. La clave, mi hermano, de la fe es nuestra conexión con Jesús. Cuanto usted más cerca esté de Jesús, su fe se va a ver fortalecida y usted va a llevar más fruto. Cuanto más lejos se encuentre usted de Jesús, su fe se debilita y el fruto que usted va a llevar va a ser escaso. Aferrate a Jesús, no te sueltes de Él. No son los lugares, no son las posesiones, no son los títulos, no son las relaciones, es Jesús el único centro de tu vida. El único que tiene que tener lugar y reinar es Jesús. El Señor dice que Él es la planta, que yo soy la rama y que el Padre es el labrador. El Padre me cuida. El Padre me cuida y si corta cosas de mi vida, no importa. No importa, voy a sufrir, sí, voy a sufrir, pero ese dolor va a fortalecer mi fe. Y esa fe me va a hacer que yo tenga más paciencia. Y esa paciencia va a hacer que yo pueda entender al otro y tratarlo de la manera que me gustaría que yo fuera tratado. Así que no reniegue cuando tiene que pasar por tiempos de podas. La conexión con Jesús realmente es lo que hace que nuestro fruto sea mejor. Él nos dice claramente, separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada.
Así que si algún día a usted se le ocurre en su cabeza separarse de Jesús, déjeme decirle lo que le va a quedar. Nada. Si un día se levanta y dice, no quiero ir más a la iglesia, a esta o a cualquier otra. No quiero ir más, no quiero saber nada con Jesús. No te va a quedar nada. Porque separados del Señor, nada podemos hacer. El Señor nos ensaña con nosotros cuando nos hace pasar por estos procesos. El Señor te quiere bendecir, pero te necesita a pleno. Te necesita nuevo, enfocado. Tenés que pasar por estos tiempos. Tenés que soportar la poda y hacerlo de manera tranquila. Así que yo le quiero dejar 3 verdades para que podamos enfrentar este proceso de manera tranquila, con la paz. Gracias, Néstor. Con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y es la única que puede reconfortar nuestra alma. Mira, el primer principio dice que ser podados es un honor. Dígaselo al que tiene al lado. Ser podado es un honor. Porque si Dios te está podando, si Dios está limpiando tu rama, eso significa que vos estás llevando fruto. Así que ser podados es un honor. No importa el tiempo que dure la poda. Depende de vos, lo vimos recién, depende de vos, de la actitud con la que vos enfrentes estas adversidades. Y yo quiero que me pueda acompañar en la lectura de Santiago 1, versos 2 y 4. Y yo quiero profetizarte esto, iglesia. Déjame darte esta palabra de parte del Señor para cada uno de los que componemos este cuerpo. Así que cuando te lo lea, aférrate a la palabra. Es palabra del Señor declarada sobre tu vida. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Yo declaro sobre vos, iglesia, que vienen nuevos tiempos, que los vas a tomar y los vas a aceptar con fe, con alegría en el corazón, con gozo, porque vienen de parte del Señor y no son para castigarte, son para bendecirte. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Cuándo se disfruta el fruto? ¿Cuando está verde o cuando está maduro? Cuando está maduro, ¿sí? Así que si usted quiere llevar mucho fruto, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Cómo dijeron por ahí? Madurar, exactamente. Tenemos que madurar en el Señor, porque el fruto que se arranca fuera de tiempo, el sabor no es rico, no es agradable. Pero el fruto maduro, ese es el agradable, que vos lo comés y decís, ¡ay, qué rica manzana! O pienso en mi mamá, nosotros teníamos, cuando yo era chica en mi casa paterna, teníamos montones de árboles frutales, ¿no? Y mi mamá amaba los higos, pero a veces se los comía estando verde, o sea, de tan golosa que era por el higo, y se agarraba una indigestión terrible. Pero cuando ella podía esperar y comía el fruto maduro, ese sí era agradable para ella. Así que, mi hermano, cuando nosotros maduramos, hacemos que nuestro fruto sea mejor. Y detrás de esa madurez, ¿sí?, viene tu bendición. Siempre detrás de toda prueba hay una promoción de Dios para nuestra vida. Así que espérala, porque el Señor no se tarda y el Señor no es mentiroso. Amén. La poda, en segundo lugar, hace que el fruto sea más fuerte, como recién veíamos, ¿no? El segundo fruto que aparece después de la poda en la planta de la vid es el que está fuerte y que sirve
para hacer el vino. El primero sirve de decoración, pero el segundo es el fruto fuerte. Así que no importa las pruebas por las que tengamos que atravesar, porque sabemos que siempre después de la prueba llega la bendición de Dios. Y yo quiero invitarte rápidamente a que puedas abrir el libro de Job conmigo. Job capítulo 42, versículos 10 y 11. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjese cómo fue el proceso de poda en la vida de Job. Sabíamos que era un hombre que temía al Señor y el Señor le había dado montones de bienes, montones de hijos, pero de un momento a otro, ¿qué pasó? Perdió todo. Entró en un proceso de poda. Y después, ¿cómo termina la historia? El Señor le devuelve el doble de lo que le había quitado. No solo en bienes, sino también en sus hijos. El doble de lo que le había quitado. Pero fíjese, cuando el Señor quita de Job todos los problemas. Vuelvo a leer conmigo el versículo 10. ¿Qué dice? Y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Por aquellos que lo torturaban en medio del proceso de la poda. ¿Se entiende? Que el proceso de poda tiene que ver también con el perdón. Hasta que usted no perdone, hasta que usted no madure, hasta que usted no suelte, ese proceso va a continuar. Pero dice acá que cuando Job fue hecho pasar por ese proceso, él no gritó, él no se defendió, él no discutió. ¿Él qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa tiene que ser nuestra actitud en el medio del proceso. Saber que Dios está detrás, y si Dios está detrás, mi bendición viene. No importa lo que se tarde, pero mi bendición viene. Y así como es difícil atravesar el proceso de una poda, así de grande va a ser la recompensa que Dios te va a dar. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo también lo creo, hermano. Y en tercer lugar, las podas son para hacernos mejores personas, mejores cristianos. Después de una poda tenemos que salir distintos. Después de un proceso donde Dios nos trata, tenemos que salir distintos. Porque ya somos diferentes. El sufrimiento nos transforma. El sufrimiento va quitando cosas dentro nuestro y vamos madurando, creciendo. Yo no soy la misma de los 19 años, gracias a Dios, no. He pasado por una madurez. Imagínese usted ser grande y seguir teniendo la mente o la cabeza de un adolescente. Qué feo. Pero así nos pasa muchas veces en nuestra vida cristiana. Porque, mi hermano, no son los años los que te hacen crecer y madurar. No son los años que hace que vos venís a la iglesia y te sentás los que te van a hacer sufrir y madurar. No, eso te lo va a dar tu conexión con Dios. La aceptación que vos tengas de las pruebas que el Señor te ponga por delante. ¿Qué pasa biológicamente cuando una rama es cortada? ¿Puede seguir dando fruto? ¿Puede reverdecer? A menos que sea la de Aarón, ¿no? Pero ¿puede reverdecer si yo corto ahora un árbol, una rama y la dejo ahí en el piso? No, se va a secar. Se va a secar. Pero aquellos que confiamos en el Señor, vamos a atravesar por la poda, vamos a atravesar por el dolor, pero vamos a reverdecer y vamos a llevar siempre un mejor fruto del que producíamos antes. Pero lo tenés que creer. Te tenés que adentrar a esas aguas, profundas a veces. Vas a creer que no encontrás el fondo, que tambaleás, pero el Señor te sostiene. El labrador, Dios Padre, cuida por esa planta y cuida por esa rama. Y esa rama sos vos, hermano.
Así que cree que el Señor te va a sostener. Mire, la vida de José es otro proceso de poda, ¿sí? ¿Se acuerda de la historia de José? Él fue vendido por sus hermanos como esclavos, ¿por qué? Por una túnica de colores, ¿sí? Por envidia. Por envidia. Está bien, usted me va a decir, bueno, pero José era bastante bocón también, ¿no? Sí, ¿ve? Esas son podas que uno llega a entender. Bueno, me pasó esto porque yo hice tal cosa. Pero después a él, cuando llega a Egipto, ¿qué le pasó? Entró a servir a la casa de Potifar, la mujer lo vio y dijo, qué lindo José, ¿no? Y quería tener relaciones con él. Y José, como era fiel a Dios y también era fiel a su jefe, la rechaza, sale corriendo. Y entonces, ¿qué hace esta mujer? Una falsa denuncia. Mire, ya existían en aquel tiempo. ¿Sí? Hace una falsa denuncia y entonces dice que José había abusado de ella. Ese proceso de poda a José, ¿sabe cuántos años les costó? 12 años en la cárcel. 12 años en la cárcel. Pero José siguió dando fruto. Daba fruto en la casa del padre, daba fruto en la casa de Potifar, dio fruto en la cárcel. Y como siempre te digo que después de toda prueba viene tu honra y viene tu recompensa, te invito a que puedas ver conmigo Génesis 41, 42. ¿Qué dice ahí que hizo el faraón? Dice que el faraón se sacó ¿qué? Su anillo y se lo puso ¿a quién? Se lo puso en la mano de José. ¿Y qué es un anillo? En la antigüedad era símbolo ¿de qué? De autoridad. Porque Dios jamás deja en vergüenza a aquellos que le buscan, a aquellos que le sirven de todo corazón, a aquellos que pasan con la actitud correcta los tiempos de poda. Después de la poda, después de la pérdida, siempre viene tu promoción. Y viene, siempre viene. Fíjese que José pudo ser elevado a esa posición porque él permitió que Dios trate con su corazón. Él aceptó las pérdidas, aceptó las podas y después obtuvo la recompensa. Mire, mi hermano, yo sé que muchos de nosotros, quizás en este tiempo, quizás en tiempos anteriores, hemos pasado por pérdidas, por procesos, quizás algunos seguimos con lágrimas, algunos seguimos dolidos con algunas cosas, pero el Señor te dice, no tires la toalla. No tires la toalla, tu bendición está cerca. Permitime trabajar en vos. Permitime comenzar a sacar. Permitime quitar de tu vida aquellas cosas que no te hacen bien. Aquellas cosas que son para maldición tuya más que para bendición. Y cuando vos lo aceptes y comiences a caminar más liviano, esperando en tu futura bendición, esperando en tu futura promoción, yo te aseguro, hermano, que vas a mirar para atrás y vas a decir, igualito que Job, Jehová Dios, Jehová quitó, Jehová me bendijo y me promocionó, sea su nombre siempre alabado. Pero mire, no nos podemos engañar. Hay personas que pasan por un periodo de prueba y reverdecen, y hay personas que o no lo pasan o lo pasan en amargura y entonces, como le decía recién, el proceso se extiende. Ahora, ¿usted quiere saber cuál es la clave para poder pasar por ese proceso, preparar su corazón y usted llevar más fruto? Está también en el libro de Job. Job 14, versículos 7 al 9 dice, aunque el árbol sea cortado, aunque el tronco fuere cortado, aún hay ¿qué cosa? Esperanza. Ese es el secreto de la vida cristiana.
tener esperanza en Dios. Más allá de que vos te encontrés en el medio de la prueba, en el medio de la estrechez económica, en el medio del dolor por alguna pérdida, poné siempre tu esperanza en Dios, porque vas a ser recompensado, vas a ser sanado, vas a ser restaurado. El Señor quiere cambiar tu corazón de carne por un corazón que sea rendido absolutamente a Él. Iglesia, ponete de pie. Yo quiero que juntos podamos pensar en el tiempo que cada uno de nosotros está viviendo. Todos lo atravesamos y lo enfrentamos de distinta manera, porque somos diferentes, porque Dios nos dio diferente forma de encarar las cosas, de encarar los problemas, de encarar las pruebas. Pero yo quiero que cierres tus ojos para que nada te distraiga. Y que pienses únicamente en tu situación particular. Y déjalo a Dios que comience a hablarte. Déjalo a Dios que comience a mostrarte qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está estancando. ¿Cuál es el ídolo que estás formando o estás permitiendo que se forme en tu corazón y que te detiene y detiene tu bendición y detiene tu marcha? Permitile hoy al Señor hacer carat y cortarlo de tu corazón. Créele a Dios, iglesia. Créele a Dios. Es el único que nos va a poder llevar por sendas de paz, por sendas tranquilas, por aguas de reposo. Es el único que nos va a poder depositar con bien, transformados, distintos, en la otra orilla donde están los pastos verdes, donde realmente tu alma se puede pasear y puede descansar. El Señor es tu fuerza, el Señor es tu fortaleza, el Señor es nuestro Rey. Él quiere que podamos comenzar a tener una relación diferente con Él. Hasta aquí estuvo bien, pero el Señor hoy te invita a dar un paso de fe. El Señor hoy te invita a que te puedas sumergir en aguas aún más profundas. Que puedas serle fiel en todas las cosas. Déjalo que Él te analice. Que analice, que pese tu servicio, que pese tus obras. Yo te vuelvo a repetir, mi hermano, yo prefiero que el Señor me pode a que el Señor me corte. Lo prefiero toda la vida, que saque todo lo que tenga que sacar, que acomode todo lo que tenga que acomodar, que se lo lleve bien lejos, que lo tire a lo profundo del mar, donde nunca más lo tenga que ver. Yo prefiero eso a no ser hallado fiel. Así que pregúntale al Señor ahí. Hay relaciones que quizás el Señor te está pidiendo que cortes porque no son de beneficio para vos. No solo relaciones amorosas, sino también amistades. Hay amistades que no nos hacen bien. Los queremos muchísimo, pero no nos hacen bien, porque nos llevan a desobedecer. Y en vez de que ellos se conviertan a nosotros, nosotros nos convertimos y nos comportamos como ellos. Tenemos que estar ahí con ellos, sí, ellos también tienen que conocer del Señor. Pero tu actitud, tu comportamiento no puede ser igual a la de ellos. El Señor quiere analizar el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu trabajo. El Señor te bendijo con un trabajo. Quizás te quejas de ese trabajo, pero tampoco estás dando el 100% en ese trabajo. Quizás como estás en un tiempo de escasez, te debilitas en el servicio que estás entregando al trabajo. Y acuérdese que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros le conocemos a Él, todo lo que hagamos tiene que ser como excelente, como si fuera para el Señor. Yo no trabajo para el Señor, pero trabajo como si Él fuera mi jefe, porque en realidad lo es.
Todo lo que tengo y todo lo que soy es solo para Él. De Él proviene mi bendición. Y cuando vengan tiempos donde esa canilla se cierre, déjalo que el Señor te pode. Atravesá la poda con alegría en el corazón, con mente y corazón abiertos, para que tu fe sea ensanchada. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que vos estás siempre con nosotros, en todo momento, Señor. Ya sea en la pérdida, ya sea en la poda, en todo momento vos sos nuestro Rey, Señor. En todo momento, Señor, siempre nos haces crecer con cada experiencia que tenemos. Pero hoy vos estás haciendo un llamado de fidelidad y de madurez a tu iglesia, para poder darnos esas cosas nuevas, buenas, hermosas, Señor, que vos ya preparaste para nosotros. Permitinos pasar por este tiempo de poda, este tiempo de dolor, este tiempo de sufrimiento, Señor, con la mejor actitud de nuestro corazón. Permitinos bendecir, Señor, a todo aquel que tenemos en mente, en el corazón, y podamos seguir adelante. Permitinos, Señor, ensanchar el sitio de nuestra tienda. Permitinos ensancharnos en este lugar para poder dar más y mejor fruto del que antes dábamos, Señor. Queremos dedicarte esta nueva temporada. Queremos dedicarte, Señor, el fruto de nuestras manos. Queremos dedicarte cada obra de nuestro corazón, cada palabra de nuestra boca, Señor. Queremos que sea un tiempo de fidelidad, un tiempo de servicio, un tiempo de cosecha, Señor. Porque esa cosecha es tuya, porque ese fruto es tuyo, porque vos hacés que solo las ramas puedan llevar fruto. Y las ramas somos nosotros, Señor. Pusiste ese tesoro en nuestras manos y queremos honrarte, Señor, como cuerpo, con nuestro fruto. Nuestro segundo fruto, el mejor, el fortificado, el fruto de la fe, Señor, en nosotros. Levante su mano ahí y permítale que el Espíritu Santo le hable, que haga cambios, que lo trastorne, que lo transforme, que quite, que ponga. Deje que Dios sea Dios. Únase usted al trabajo de Dios. No pretenda imponerle la agenda a Dios. Dios pone la agenda, nosotros vamos detrás de Él. Donde Él esté trabajando, ahí sus hijos estarán trabajando y llevando mucho fruto. Pero deje que Dios sea Dios. Permítale actuar en usted. Permita este tiempo de poda sobre su vida y transítelo con alegría, para que Dios lo vea, para que Dios le diga: buen siervo y fiel. Esas son las palabras que más quiero escuchar, mi hermano, de parte del Señor. Y sé que vos también, iglesia. Así que comenzá a levantar un cántico nuevo de adoración a su nombre. Comenzá a expresar con tus propias palabras la hermosura del Señor, lo que Él es, su majestad, su gloria. Imagínatelo a Él, grande, glorioso, bueno, y permitile que así como está, entre a tu corazón y seas hallado fiel. Decirle: Señor, yo quiero llevar fruto, fruto abundante, fruto bueno, fruto maduro, fruto de fe, Señor, para agradarte, para servirte con todo el corazón. Señor, yo quiero ser un obrero fiel, un obrero lleno de dones, un obrero lleno de talentos, Señor, pero puestos a tu servicio. No los quiero usar para mí mismo. Yo no me quiero quedar con nada de tu gloria, porque vos sos un Dios que no comparte su gloria con nadie.
Despojame de todo egoísmo. Despojame de todo orgullo, Señor. Pero la gloria sea siempre para ti, Padre. La gloria sea siempre para ti. En esta iglesia para siempre. La gloria es de Jesús. Y si usted lo cree, levante ahí un fuerte aplauso en honor a su nombre. La gloria es para ti. La gloria es para ti. Vamos a pasar por los procesos, pero la gloria es para ti, Señor. Alábenlo. Alábenlo. La gloria es tuya, Señor. La gloria es tuya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tenés tus ojos de amor siempre puestos sobre nosotros. Gracias, Señor, porque vos nos transformás, pero ponés en nosotros de tu amor y tu esperanza. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tu pueblo te alaba, Señor. Tu pueblo te alaba. Se hinca ante vos, Señor. Se reverencia ante tu majestad. Sos santo, 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 santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias. Mi hermano, decile al que tenés al lado: junto con vos, yo voy a llevar mucho fruto. Porque separado de Jesús, yo nada puedo hacer. Repetítelo: separado de Jesús, yo nada puedo hacer. Que tengas una semana de victoria, que tengas una semana de fe. Deja que Dios te hable, deja que Dios te siga hablando en esta semana y siga cortando, siga podando para que siempre lleves un mejor fruto. Amén. Gloria a Dios.